Listo. Bueno, nos habíamos quedado en lo siguiente, ¿no? Que esta polea ya tiene su diagrama de cuerpo libre, ¿no? Hacia abajo se encuentra la tensión, porque esta tensión, ya la hemos hallado, esta tensión que está acá jala la polea hacia abajo, porque las tensiones jalan. Estas dos tensiones jalan la polea hacia arriba, y su valor es de 200 cada una. Y tenemos la fuerza de gravedad o peso de la polea, que es la masa de la polea por la gravedad. Finalmente acá le aplicamos sumatoria de fuerzas que van hacia arriba, igual sumatoria de fuerzas que van hacia abajo, ¿no? Porque todas las fuerzas son verticales. Fíjate lo que está acá. Sumatoria de fuerzas que van hacia arriba, igual sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. Hacia arriba, ¿qué tengo? 200 más 200. Igual, hacia abajo, ¿qué tengo? 80 más la masa de la polea por la gravedad. Muy bien. 200 más 200, 400. Menos 80, ¿qué pasa a restar? 320. La masa de la polea, no se sabe, es lo que me piden hallar, la gravedad vale 10. Finalmente este valor de gravedad pasa a dividir a 320 y tenemos como resultado la masa de la polea que es de 32 newtons. Muy bien. ¿Tengo alguna pregunta hasta ahí? Con respecto a esta primera pregunta. A ver, ¿hay alguna duda? Todo lo que hemos aprendido sobre el diagrama de cuerpo libre lo estamos aplicando acá. ¿Ya? Vamos a trabajar el día de hoy esta primera condición de equilibrio exclusivamente con poleas. No hay ninguna duda, ¿no? Perfecto, para continuar con el siguiente ejercicio. Muy bien, siguiente ejercicio. Me dice, determine el módulo de la tensión en la cuerda 1. Acá está la cuerda 1. Si la polea es de 2 kilogramos, la polea que está acá, esta es la polea de 2 kilogramos. El sistema presenta equilibrio. Muy bien. Entonces, lo primero que hay que hacer es dibujar todas las fuerzas que hay, ¿correcto? Todas las fuerzas que hay. Amplío un poquito, amplío. Voy a ampliar un poquito esta imagen. Acá está, fíjate cómo está ampliada. Entonces, lo que se está haciendo acá es lo siguiente, fíjate. Acá tenemos una cuerda 1 y le he puesto, con esta línea pequeña, tensión 1, ¿ya? Acá hay una tensión. No he colocado la dirección todavía, porque no estoy aislando ningún cuerpo. Ahora, fíjate en la cuerda. Vamos a seguir la cuerda. La seguimos, la seguimos, la seguimos. Acá está. Es la misma cuerda, por lo tanto será la misma tensión, ¿correcto? Y es lo mismo tensión 1. Ahora seguimos la cuerda, seguimos. Acá está. Es la misma cuerda. También tendré el valor de tensión 1. ¿Ya? Muy bien. Entonces terminamos con estas cuerdas. Ahora nos vamos por abajo. Ya hicimos por arriba, ahora nos vamos por abajo. Tenemos acá este bloque cuya masa es de 28 kilogramos. Entonces, ¿el peso cuánto vale? 28 por la aceleración de la gravedad, que vale 10, 280 newtons. Ahora, como este bloque está en equilibrio, esta cuerda tiene que jalarlo hacia arriba con este mismo valor que es el peso. Si el peso es de 280 newtons, la tensión en esta cuerda tiene que ser también de 280 newtons. ¿Correcto? Entonces, acá hay una tensión que vale 280 newtons. Listo, muy bien. Hasta ahí he dibujado todas las fuerzas. Pero falta una fuerza a dibujar, ¿no? ¿Cuál es? Justamente la masa, el peso de la polea, ¿no? Entonces, acá está. Justamente lo he dejado para dibujarlo con ustedes. Vamos a dibujar desde arriba, ¿ya? ¿Cuánto es la masa de la polea? 2 kilogramos. Acá dice 2 kilogramos. Entonces, su peso sería, pues, de 20 newtons. 20 newtons sería su peso de esa polea. ¿Está? Listo. Ahí está. Entonces, ahora sí, aislamos el cuerpo que deseamos trabajar, que es solamente la polea. ¿Por qué? Porque en la polea se encuentran esas tensiones que queremos determinar. Entonces, acá está, fíjate, hemos aislado la polea. Entonces, ¿qué fuerzas actúan sobre la polea? Primero, está actuando su peso, que es de 20 newtons. Luego está actuando esta tensión que estaba acá abajo, que es de 280 newtons. Y finalmente están actuando estas dos tensiones, tensión 1, que son las que están acá, hacia arriba. Porque recuerda que las tensiones jalan. Las tensiones jamás van a empujar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, a partir de acá vamos a plantear el equilibrio. Es un equilibrio vertical porque todas las fuerzas son verticales. Tengo fuerzas hacia arriba y hacia abajo. Entonces sería de la siguiente manera. La sumatoria de fuerzas que van hacia arriba es igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. ¿Correcto? Muy bien. Ahora,
¿Qué fuerza van hacia arriba? Tensión 1 más tensión 1. ¿Quiénes van hacia abajo? Esta tensión 280 más el peso de la polea 20 newtons. Tensión 1 más tensión 1, 2 veces tensión 1, 280 más 20 sale 300. Finalmente ese 2 que está multiplicando pasa a dividir y el valor de la tensión 1 sería pues de 150 newtons. Ahí está. Listo. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor, muchachos? ¿Alguna duda? A ver, tengo acá una duda de un alumno. Me dice A. A ver, ¿qué significa A? ¿Arriba Alianza? ¿Por qué me dice A? Al menos póngale una consonante ahí para descifrar qué es lo que me quiere decir Eleuterio. A ver. Ah, está probando el chat. Muy bien, muy bien. ¿Y qué tal sabe? ¿Sabe rico o no sabe rico? Muy bien, Eleuterio, ya. Perfecto, está llegando tu mensaje, no te preocupes. Muy bien, listo. Number 3. Number 3. Acá está. No te traumes, no te traumes. Sino que está bien detalladito para que tú lo puedas comprender. Saco mi cacharro de ahí y lo ponemos por acá. Acá está. Dice, el sistema mostrado se encuentra en equilibrio. Determine. Incluso este es más fácil que los anteriores. ¿Ah? Tenemos este sistema. Este es un sistema que tiene 3 poleas. 2 poleas fijas, las que están acá arriba, y una polea móvil, la que se encuentra acá. ¿Ya? Tienes que saber diferenciar tú las poleas fijas de las poleas móviles. ¿Ya? Muy bien. Entonces, mira, lo primero que vamos a hacer es dibujar todas las tensiones que hay acá. Todas las tensiones, todas las fuerzas que hay acá. ¿De acuerdo? Listo, fíjate. A ver, vamos a comenzar por acá arriba, con las tensiones. Acá hay una fuerza F. Significa que en esta cuerda, hay una tensión cuyo valor tendría que ser igual a esta fuerza F, porque se está aplicando una fuerza F sobre esa cuerda. Entonces, si yo sigo la cuerda, la tensión en esta cuerda tendrá que ser del mismo valor de F, ¿ya? Ya que en esta cuerda la tensión es F. Sigo con la cuerda, y en esta cuerda, la tensión también tendría que ser F, porque es la misma cuerda. Sigo con esa cuerda, y en esta cuerda, la tensión también tendría que ser F, ya que es la misma cuerda. Terminamos por arriba. Ahora vámonos por acá. Vámonos por acá. Fíjate, tenemos hacia abajo nosotros el peso de este bloque. Si su masa es de 10 kilogramos, el peso es de 100 newtons, ¿correcto? El peso es de 100 newtons. Entonces, jovencitos, dibujamos hacia abajo su peso, que es de 100 newtons. Ahora, fíjate acá. Nosotros queremos determinar este valor de tensión. ¿Cuánto será este valor de tensión? Profe, F más F, 2F. No, no, no. No se cumple, ¿sabes por qué? Porque esta polea tiene masa. Acá nos dan de dato. La masa de la polea, obviamente la que está acá, la móvil, porque las fijas no interfieren, ¿ya? Las poleas fijas no interfieren en los cambios de tensión. En cambio, las poleas móviles sí. Esta es una polea móvil. Entonces, su masa vale 2 kilogramos. Acá está. Entonces, yo no sé cuánto vale esta tensión. Lo voy a determinar en esta parte de acá. He aislado esta polea. Esta polea la he aislado. Y fíjate lo que sucede. Hacia arriba tenemos las tensiones. ¿De acuerdo? Tenemos las tensiones F y F. ¿Qué más tengo? Tengo su peso, que vale 20 newtons. ¿No? Si su masa vale 2 kilogramos, su peso vale 20 newtons. ¿Y qué más tengo? Tengo acá esta tensión que no sé cuánto vale, que la quiero determinar. Entonces, hago equilibrio, sumatorio de fuerzas que van hacia arriba, igual sumatorio de fuerzas que van hacia abajo. ¿Correcto? Nos estamos quedando sin tiempo, no te preocupes. Ahora, ¿qué fuerza van hacia arriba? F más F. Igual, ¿quién va hacia abajo? Acá está, 20 más T. Muy bien, entonces hacia arriba sería 2F, igual hacia abajo, ¿quién sería? 20 más T. Entonces, simplemente planteamos esto. Lo que voy a hacer es, tengo dos variables, F y T. Lo que voy a hacer es despejar T en función de F. ¿Por qué? Porque yo necesito saber cuánto vale T. Entonces, este 20 pasa a restar y T sería 2F menos 20. ¿Correcto? Eso es lo que yo quiero determinar. El valor de T en función de F. ¿Está? Entonces ya tengo el valor de T en función de F.
Muy bien. Ahora, muchachos, me voy al bloque. Este bloque realizo su diagrama de cuerpo libre. Su peso hacia abajo, como la masa son 10 kilogramos, su peso será pues de 100 newtons. ¿Qué más tengo? Tengo dos tensiones. Fíjate, este bloque tiene dos tensiones. 1, 2. ¿Esta tensión cuánto vale? F, acá está. ¿Y esta tensión cuánto vale? Esta tensión es la misma que está jalando a la polea hacia abajo. O sea, esta es la tensión T. Pero esta tensión T, ¿cuánto lo determinamos? 2F menos 20, acá está. 2F menos 20. Y finalmente, en este bloque hay equilibrio. Y como hay equilibrio, se cumple que la sumatoria de fuerzas hacia arriba es igual a la sumatoria de fuerzas hacia abajo. Entonces, hacia arriba, ¿qué tenemos? F y más 2F menos 20. Y hacia abajo, ¿qué tenemos? 100. F más 2F menos 20 igual a 100. Ahí está. Entonces, 3F queda acá. El menos 20 pasa a sumar igual a 120. El 3 pasa a dividir y finalmente el valor de la fuerza F tendría que ser de 40 newtons. Listo. 40 newtons de fuerza es este valor. Por favor, ¿alguna duda hasta ahí? No necesariamente ese ejercicio, puede ser del 1, del 2. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Mm? ¿Ninguna? Por favor, consulta. A ver, por acá tenemos una duda. En la primera ha puesto en kilogramos. ¿Te refieres a la primera pregunta? A ver. La primera pregunta. Ah, ya. ¿Por qué puse en kilogramos? Porque fíjate lo que me están preguntando. Me están preguntando que determine la masa de la polea. Lo que estoy determinando es la masa de la polea. Y la masa tiene que estar pues en kilogramos. ¿Ya? En cambio, en la 2 estoy determinando tensión. Y la tensión es una fuerza, la cual tiene que estar en newtons. Y acá también estoy determinando el valor de F, que tiene que estar en newtons. Muy bien. Seguimos. A ver. Vamos allá a la fuerza F para que exista equilibrio. Si este bloque pesa 40 newtons. Ya, fíjate acá. Mira, acá está. Hemos ampliado este dibujo y mira lo que tenemos acá. El valor de F es una fuerza ya dada. A partir de acá vamos a determinar cuánto es que vale teniendo como conocimiento el peso de este bloque. No me dicen nada de las poleas. Tengo 1, 2, 3 poleas móviles, pero no me dicen nada de su masa. Cuando no me digan nada de su masa, yo asumiré que la masa vale 0. Y eso para mí es algo encantador, algo hermoso. ¿Por qué? Porque me facilita el trabajo enormemente. Si me hubieran dado la masa de la polea hubiera sido más complicado. Son 3 poleas. Entonces, no me dan ninguna masa, por lo tanto, yo asumo que la masa vale 0. Muy bien, chicos, entonces comenzamos. La fuerza, acá, con la cual estoy jalando es F. Entonces, la tensión, acá también vale F. Misma cuerda, ¿correcto? Misma cuerda, misma tensión. La tensión también vale F en esta cuerda. Misma cuerda, misma tensión. Acá en esta cuerda también vale F. Esta F es para estas dos tensiones. Ahora, en una polea, ¿te acuerdas que se cumplía? La suma de estas dos tensiones me da la tensión acá. F más F, la tensión aquí es de 2F. Muy bien, acá es 2F. Sigo la cuerda, misma tensión, igual también acá va el de 2F. Y la tensión en esta cuerda sería la suma de estas dos tensiones. 2F más 2F, 4F. Muy bien, ahora acá, misma cuerda, misma tensión. Acá también vale 4F. Y la tensión en esta cuerda sería 4F más 4F, 8F. Ya he determinado el valor de esta tensión. Ahora me voy por acá y hago el diagrama de cuerpo libre del bloque. Recién voy a dibujar acá su diagrama de cuerpo libre. ¿Qué tenemos? Solamente tenemos el peso hacia abajo que vale 40 newtons y tenemos hacia arriba la tensión que vale 8F. Recuerda que la tensión jala. Si estoy haciendo el diagrama de cuerpo libre del bloque, la tensión lo tiene que jalar. Igual, ¿no? Sumatorio de fuerzas que van hacia arriba, igual sumatorio de fuerzas que van hacia abajo. 8F igual a 40, entonces la fuerza F valdría, el 8 pasa a dividir, 5 newtons. 5 newtons nada más. ¿Ya? Listo. Muy bien. A ver. Vamos a tratar de terminar el ejercicio 5. Muy bien, muchachos. Los ejercicios que faltan, chicos, voy a colgar el video. Ya, no se preocupe, todo va a estar bien detallado, bien explicado.
¿ya? Además, el día viernes seguimos con este tema, así que cualquier duda me lo pueden hacer ese día, ¿ya? Bueno, hasta ahorita veo que no tienen mayor duda, ¿no? Solamente un alumno preguntó. Muy bien. Entonces dice, ¿con qué fuerza debe jalar una persona de 800 newtons para mantener el equilibrio si la plataforma pesa 200 newtons? No considere peso de las poleas. Bien, qué chévere, qué chévere. Muy bien, chicos. Entonces, fíjate lo que sucede acá. Primero, voy a plantear todas las tensiones en las cuerdas. Si acá la persona está jalando con una fuerza que yo no sé, ¿correcto? Que te preguntan con qué fuerza debe jalar, le pongo F. La tensión acá es F. Misma cuerda, misma tensión. F. Misma cuerda, misma tensión. F. Misma cuerda, misma tensión. F. Ya tengo la tensión acá. Ahora falta la tensión acá. F y F, 2F, ¿correcto? Sería 2F. Ahora, me voy por aquí, me voy por aquí, me voy por acá, me voy por acá. Entonces, voy a hacer el diagrama de cuerpo libre de la persona. Esta persona, ¿qué fuerzas actúan sobre ella? Su peso, 800 newtons. ¿Qué más? F, profe, la persona está jalando la cuerda en forma inclinada. ¿Por qué lo dibuja vertical? A ver, fíjate acá. La persona, cuando está jalando la cuerda, esto lo vamos a considerar una fuerza vertical, porque no me dan ningún ángulo de inclinación, ¿correcto? Entonces, esta fuerza se considera de forma vertical. ¿Está bien? Ahora, acá lo que estoy dibujando es la tensión que le ejerce la cuerda a la persona. Si la persona jala con F, recuerda, acción y reacción. La persona jala con F, la cuerda que le hace a la persona también la jala con F. ¿Correcto? Esa es la reacción. Entonces, acá hay una tensión hacia arriba de F. ¿Y qué más tenemos? Tenemos la reacción del piso, la reacción R. ¿Cuánto valdrá esa reacción? Para que exista equilibrio, si yo conozco F y conozco 800, para que exista equilibrio, esta reacción tiene que valer, tiene que compensar, ¿ya? Si hacia abajo yo tengo 800 y hacia arriba tengo F, para que todo valga cero, hacia arriba esto tiene que ser 800 menos F. Suma estos dos. 800 menos F más F, ¿cuánto da? Se eliminan las Fs, me da 800 hacia arriba y se compensa con el 800 hacia abajo, ¿no? La reacción que le ejerce el piso a la persona es de 800 menos F. Finalmente me voy a este bloque. Su diagrama de cuerpo libre. Fíjate que tengo acá, tengo esta tensión que es F, esta otra tensión que es 2F, y acá tengo la reacción de la persona, no el peso de la persona, la reacción, porque acá hay una cuerda que justamente por eso no se considera todo el peso, solamente se considera la reacción que es 800 menos F, y el peso del bloque que es 200. Planteo el equilibrio, sumatorio de fuerzas hacia arriba, igual sumatorio de fuerzas hacia abajo. Hacia arriba, ¿quién va? F más 2F. ¿Ya está? Y hacia abajo, ¿quién va? 800 menos F más 200. F más 2F sale 3F, más esta F que pasa a sumar, 4F. 800 más 200, 1000. El 4 pasa a dividir y la fuerza F sería pues de 250 newtons. Listo, muchachos. A ver, ya queda menos de un minuto, muchachos. Entonces, los ejercicios que faltan son 3 nada más. Ya va a quedar colgado en la plataforma. ¿Correcto, muchachos? Entonces, yo me despido de ustedes, ¿ya? Véanlo, por favor, los queridos, con cuidado. Es un tema nuevo para ustedes, así que tienen que entenderlo bien. Y nos vamos a ver el día viernes, ¿ya? Entonces, chao, chicos. Nos vemos en la clase de química.